Humor es un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender el Paraguay que vivimos hoy. Soy Lida Duarte. En esta edición hablamos con la directora ejecutiva de Semillas para la Democracia, Marta Ferrara, sobre el proyecto de ley que incrementa el control sobre el financiamiento de las organizaciones sin fines de lucro en Paraguay. Hoy es miércoles 10 de julio de 2024. Hola Marta, gracias por participar de este podcast. Hola, ¿cómo están? Un gusto, encantada de poder compartir con ustedes esta mañana. Esta propuesta legislativa tiene como proyectistas a senadores del Partido Colorado, que son mayoría en el Congreso. El documento, con casi 20 artículos, tuvo 34 votos a favor y 9 en contra en la sesión extraordinaria del lunes. Ahora el trámite queda en manos de la Cámara de Diputados. Pero para ir profundizando en este tema, ¿podrías explicarnos primeramente de qué hablamos cuando nos referimos a organizaciones sin fines de lucro o organizaciones de la sociedad civil? Bueno, yo creo que hay adrede una mezcla y una confusión con las siglas, ¿verdad? Una cosa son las organizaciones sin fines de lucro y otras son también las ONGs, que también en su mayoría son sin fines de lucro. Sin fines de lucro, ¿qué quiere decir? Que no nos repartimos la ganancia como una empresa al terminar el año fiscal, digamos, ¿verdad? Pero dentro de las organizaciones aparecen muchísimas más que las ONGs, ¿verdad? No es que las ONGs nomás vamos a ser las afectadas, como están haciendo creer, como cree mucha gente. Con este tipo de leyes van a verse afectadas los bomberos, las comisiones barriales, se van a ver afectada la Cruz Roja. Va a ser una ley que va a tener los mismos efectos que tuvo una ley similar en la dictadura de Nicaragua. En esto hay que ser claros. Este tipo de leyes que buscan cercenar y perseguir básicamente selectivamente, porque eso vimos ayer en la sesión de la Cámara de Senadores, que esto es claramente, buscan con la difamación perseguir a sectores muy bien focalizados y mezclan y meten todo en una misma bolsa. Pero por eso las voces de, por ejemplo, la iglesia, de sectores gremiales, porque a ellos también les va a afectar. ¿Cuáles son los artículos puntuales que critican las organizaciones afectadas? Bueno, básicamente hay una cuestión de fondo que quiero remarcar, que hay una confusión adrede, por supuesto, de mezclar el Código Civil con o sea, mezclar lo público con lo privado. No es lo mismo una organización privada que una organización pública. O sea, evidentemente que todas las organizaciones que reciben fondos públicos del Estado deben ser objeto de control y deben presentar también sus informes, porque eso ya está establecido por ley. Y nosotros, que somos organizaciones que nos regimos por el sistema administrativo, que de un régimen de organizaciones privadas, igual que los gremios, igual que la UIP, que la ARP, que la ADEC, que las cooperativas, que incluso esta ley tiene un alcance inimaginable, porque va a afectar incluso a los medios de comunicación, porque dice que todo aquel que busque incidir en políticas públicas, contrariamente a lo que establece la Constitución, que dice que sí, como ciudadanos tenemos derechos y obligaciones de incidir y de hacer políticas públicas. Si, por ejemplo, un medio de comunicación o un periodista, sobre todo una radio comunitaria, tiene un programa donde busca, por ejemplo, incidir en las mejoras de su comunidad en el tema salud pública, puede ser pasible de esta ley. Es una ley con artículos muy difusos que genera mucha confusión, por eso es que se torna tan peligrosa. Y como yo les decía, y vuelvo a reiterar, la difamación y persecución que se instaló ayer como modus operandi de un sector de la clase política que justamente pertenece al partido de gobierno, es lo que hace temer que esto es solamente para perseguir gente. Justamente sobre eso, Marta, quería consultarte, ¿cuál es el trasfondo político que ven desde las organizaciones? Bueno, básicamente nosotros hemos ya emitido un comunicado como organizaciones, más de 80 organizaciones se sumaron ya rápidamente ayer de tarde en un comunicado donde decimos diálogo sí, persecución no. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que hay todo un ecosistema impulsado desde cierta clase política afín al gobierno, porque es la bancada oficialista, la bancada que responde al Poder Ejecutivo de Santiago Peña, que ayer justamente decía que en Paraguay hay democracia y libertad, mientras en el Congreso estaban aprobando y persiguiendo gente
de una manera que solamente se condice con una dictadura como la de Ortega, como la de Maduro, como dictaduras. Las dictaduras para mí son todas iguales, no importa si son de derecha o de izquierda, como Rusia, donde los movimientos LGTBI son perseguidos, igual que en Cuba. Entonces, ese ecosistema, como yo te digo, que también funciona a través de las redes sociales, está lleno de personajes que tienen un discurso muy tóxico y sobre todo es seguido muchas veces por sectores no muy bien informados, ¿verdad? El discurso de odio es una de las principales herramientas de la política para esconder la ineficiencia y la falta de control de las ideas. Lo que esta gente busca no es controlar solo las organizaciones, sino lo que piensan, lo que hacen y quiénes están adentro. ¿Para qué? Para poder perseguirlas. Y esto es gracias a una generación de políticos que tenemos de muy bajo nivel, y no digo que sean todos, pero es la mayoría que está en el Congreso, que busca azuzar el odio y el resentimiento que les sirve para mantenerse en el poder y no abordar los problemas más importantes que tiene la sociedad. Están persiguiendo a gente joven, a nuevos representantes, luchadores sociales, y tienen delincuentes imputados por crimen organizado sentados al lado de él. Entonces, es claramente una contradicción. Ayer una senadora se dio el lujo de acusar sin ninguna prueba a un joven luchador por los derechos humanos, por los derechos digitales, por la libertad de expresión, sin ninguna prueba, teniendo al marido llevando a la quiebra al municipio de Asunción. O sea, no, es realmente un terrible discurso del odio que se ha instalado en la clase política, que lo que busca básicamente es, como toda dictadura, destruir a cualquiera que sea crítico a ellos. Este proyecto se presenta como algo inofensivo para controlar y transparentar el financiamiento de las organizaciones y plantea, digamos, que las organizaciones informen sobre sus gestiones, y son aproximadamente 10.000 las organizaciones y prácticamente se presenta como algo inviable para el Estado hacer ese control. Claro. Entonces, ¿a qué organizaciones van a controlar? O sea, el problema es la legitimidad también de quién va a controlar. ¿Quién nos va a controlar? Que venga gente como Bachi Núñez, que venga gente como Lizarela a revisar nuestros informes. Todo lo que hacemos con limitados recursos, no como su patrimonio personal que viene ascendiendo sin parar gracias a su paso por la función pública, ¿verdad? Hay muchos representantes, ahora tenemos declaraciones juradas públicas, tenemos una ley de acceso a la información modelo en la región. ¿Y quién impulsó eso? La sociedad civil. O sea, tenemos leyes que nos permiten ver el patrimonio y cómo ha crecido su patrimonio en todo este tiempo. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que seguir hablando de lo que significa esto en términos de retroceso democrático, a lo que estamos volviendo. Los que vivimos la dictadura, los que estuvimos en las cárceles de Stroessner, los que tuvimos familiares en el exilio y confinados, sabemos lo que es esto. Y lo que están tratando de hacer ahora es de perseguir incluso a gente más joven para que sienta el mismo miedo que sentimos en la dictadura. ¿Y qué hace el miedo? Te inmoviliza. Entonces, como ya tienen un control hegemónico de todos los poderes del Estado, lo que ahora están buscando es controlar lo que piensan las organizaciones y lo que hacen las organizaciones de la sociedad civil. ¿Para qué? Para también hacerles tener miedo e inmovilizarles. Es una técnica absolutamente igual a la de Daniel Ortega en Nicaragua, a lo que hacen en Cuba, a lo que hacen en Venezuela, lo que están haciendo ahora en Perú. Solamente que Perú tiene una gran diferencia con nosotros, que hasta ahora tiene un poder judicial independiente. Nosotros no tenemos un poder judicial independiente porque todas las instituciones del Estado están copadas y tenían un control hegemónico producto de un Estado plutocrático. Acá las voluntades se compran con plata. Los cartistas plantean, digamos, un miedo hacia las potencias extranjeras que presumiblemente quieren instalar sus agendas haciendo lobby con organizaciones sin fines de lucro en Paraguay. ¿Qué dice ante este argumento? Claramente no le atacan a la embajada americana, le atacan a la Unión Europea, pero le atacan a sus socios. Le atacaron a Juntos por la Educación, le atacan al CIR, nos atacan a nosotros y a otras organizaciones que reciben fondos de cierta cooperación porque son tan cobardes que ni siquiera se animan a atacar directamente a los que realmente han declarado significativamente corrupto a su líder, que no puede viajar ni a Clorinda.
También más de una decena de organizaciones pidieron audiencia pública antes de tratarse este proyecto. Nosotros pedimos una mesa de diálogo, pedimos instalar una mesa técnica y eso es lo que queremos y eso es lo que nos negaron. Entonces, como respuesta, ¿qué tuvimos? Una avalancha de mentiras, difamación, persecución en una sesión del Senado que realmente da vergüenza. Yo no me acuerdo de una sesión así ni siquiera en la época de Stroessner. Como mencionaste hace un rato, Santiago Peña da un discurso, pero también tiene una agenda de viajes al exterior donde vende una imagen de Paraguay para atraer inversiones. Sin embargo, en Paraguay vemos este tipo de situaciones. ¿De qué manera puede afectar a la imagen de Paraguay justamente este tipo de decisiones del Congreso? Bueno, yo creo que de hecho afecta, ¿verdad? ¿Quién es el inversor serio que va a querer venir a un país donde hay tanta persecución, donde la ley está en manos de los que detentan el poder, donde hay un control y amenazas permanentes, donde tenemos un jurado de enjuiciamiento de magistrados, un consejo de la magistratura absolutamente cooptado? Es muy difícil que un inversor serio quiera venir a Paraguay. El problema que todavía tenemos acá en Paraguay, que es una ventaja para esta gente, es que Paraguay sigue siendo un país olvidado. Nadie sabe que existe Paraguay en el extranjero, ni lo que está pasando acá. O sea, nosotros necesitamos que en el extranjero se sepa que tenemos leyes de este tipo. Tal vez con este tipo de represiones y persecuciones tengamos una mayor repercusión en el extranjero, eso también les molesta. Yo personalmente no creo que ningún inversor muy serio tenga ganas de venir a Paraguay, porque el que pagues menos impuestos no te garantiza que mañana se queden con tu empresa como ya pasó. Por último, Marta, ¿podrías recordarnos por qué es importante el funcionamiento de las organizaciones sin fines de lucro? Bueno, primero es un derecho que establece la Constitución, en la libre organización, la libertad de expresión, el poder reunirnos, el poder hablar. Y yo creo que las organizaciones de la sociedad civil básicamente existen y existimos en distintas áreas, tanto en salud como en educación, como en temas que tienen que ver con la democracia, la participación ciudadana, porque el Estado no funciona. O sea, cuando el Estado deja vacíos y no da suficientes respuestas, es que las organizaciones de la sociedad civil hacemos su trabajo. Porque existen ollas populares, porque la gente no tiene que comer en el bañado, porque las organizaciones de la sociedad civil han impulsado leyes de protección a las mujeres violentadas, al trabajo doméstico. ¿Por qué las organizaciones de la sociedad civil impulsamos una ley incluso de financiamiento de partidos políticos, una ley de acceso a la información pública que creo yo que fue una de las conquistas más grandes de la era democrática? Lastimosamente estamos retrocediendo, no avanzando. O sea, habíamos avanzado en democracia y yo creo que lamentablemente eso que avanzamos estamos retrocediendo. Esa ley permitió incluso mejoramos en los indicadores de transparencia internacional. No sé qué va a salir el año que viene en el indicador de transparencia internacional después de estas leyes y de estos papelones que tenemos en el Congreso que son terribles. ¿Consideras que hay oportunidad de que se archive este proyecto en la Cámara de Diputados? ¿O cuál sería? Ninguna. Yo creo que en la Cámara de Diputados va a haber una aplanadora todavía más grande. Tal vez apelo a la cordura eventual del presidente de la República, porque el procurador sí dictaminó que esta ley era inconstitucional y la Procuraduría depende del Poder Ejecutivo. ¿Cuál consideras que es el camino a partir de ahora de las organizaciones para que esta ley, digamos, no se llegue a aplicar? Yo creo que probablemente van a haber una ristra de acciones de inconstitucionalidad. Pero hay que dejar bien en claro que las organizaciones vamos a contestar todos los pedidos de informe que nos hagan desde las instituciones, porque de hecho lo hacemos, siempre y cuando estén contemplados en el marco de la Constitución del 92. Una Constitución que muchos pueden decir que tiene defectos, pero que es la mayor garantía democrática que tiene la República. Yo creo que esta ley es fundamentalmente una ley vaga, imprecisa, que está en manos de personas y proyectos autoritarios que generan un alto riesgo de abuso y violación de derechos humanos fundamentales, como el derecho a organización, por ejemplo, que es directamente restringido en la ley. Por eso yo creo que van a haber una serie de acciones de inconstitucionalidad de parte de las organizaciones.
Gracias, Marta, por compartir con nosotros este análisis que se está instalando también como debate en la sociedad. Muchas gracias a ustedes, realmente es muy importante estos espacios, sobre todo para la gente joven que utiliza estas herramientas nuevas de la tecnología, para que ellos sepan en qué contexto estamos avanzando en nuestro país y si seguimos con estas acciones, hacia dónde vamos, hacia un Estado totalitario, hacia un gobierno represivo, donde van a haber una serie de persecuciones claramente instaladas. Entonces yo creo que como sociedad y sobre todo desde el ámbito de la juventud tienen que entender de que la mejor herramienta para inmovilizarnos es siempre el miedo. No hay que tener miedo. Este episodio fue producido y conducido por Lida Duarte. Estuvo como invitada la directora ejecutiva de Semillas para la Democracia, Marta Ferrara. La edición de sonido corresponde a Renata Carballo. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.